Describe el orden dórico y nombra un templo griego de este orden. El templo se eleva sobre un basamento, con una serie de 3 peldaños, crepidema, el último de los cuales se denomina estilobato. La columna no tiene basa, el fuste se apoya directamente sobre el estilobato. Está recorrido por estrías unidas a arista viva. Posee éntasis, es decir, ensanchamiento en su parte central. El capitel está formado por 3 piezas, cobianino, equino y ábaco. El entablamento está compuesto por 3 piezas. Arquitrabe es liso y separado del friso. Avanza con una estrecha pieza llamada tenia. Friso compuesto por triglifos formado por 3 bandas verticales, grifos, que rematan en su parte inferior en gotas. Metopas son los espacios entre 2 triglifos decoradas en relieves. Cornisa, carga ensaledizo sobre el friso y consta de un primer cuerpo liso y de una moldura aún más saliente. El tejado presenta cubierta inclinada a 2 aguas, terminando en sus frentes por 2 frontones, cuyo fondo se denomina tímpano, que normalmente está decorado con esculturas. Está coronado por unas figuras denominadas acróteras. El Partenón es el ejemplo más conocido de templo de orden dórico. El matrimonio Arnolfini. Jan van Eyck. El cuadro representa el escenario de una cámara nupcial, donde se retratan 2 esposos, Juan Arnolfini y Juana de Cenani. No se trata de un retrato cualquiera, se trata de un auténtico testimonio documental de los esponsales de estos novios. El pintor con su cuadro y con su firma estampada encima del espejo, como si de un notario se tratara, convexo del fondo de la habitación, en la que dice significativamente Johannes Eyck fuit Eyck. Es más, el propio pintor se autorretrata en el espejo y aprovecha para introducir la figura del autor en su propia obra, contribuyendo a una mayor valoración del artista y la importancia del arte, un detalle novedoso para la época. La representación de un interior es muy habitual en la pintura flamenca, por su apego a la vida hogareña. Además, en este caso adquiere todo el símbolo que otorga la representación de un dormitorio a esta unión matrimonial. La pintura destaca por el protagonismo que se da a la niña, la utilización de la luz, que gracias al óleo produce una sensación atmosférica brillante y luminosa, y por su naturalismo, delicado y de una minuciosidad exquisita. La línea actúa como elemento compositivo y como complemento de la sensación de delicadeza que quiere transmitir. Las líneas que van hacia el fondo configuran un esquema de perspectiva lineal que se amplía gracias al efecto del espejo del fondo y cuyo efecto es ganar profundidad. La luz es brillante y con veladuras que provoca la técnica al óleo y que crea una atmósfera en la que parece representado el aire, hasta que parece que la luminosidad irradia de los propios objetos como si fueran esmaltes. Desde un punto de vista compositivo, la luz proviene de la ventana izquierda, creando un eje lateral que dinamiza la escena. La técnica al óleo consigue unas calidades casi palpables en los objetos, en la minuciosidad y detallismo de los aspectos más pequeños. Es lo que se llama realismo sensorial. Todo el cuadro se configura como un repertorio simbólico. Ningún objeto aparece gratuitamente, todo tiene su valor simbólico. La lámpara, con una sola vela encendida, alude a la llamada sagrada de Cristo. La luz a la fe, que bendice la unión. El espejo, aparte de su valor compositivo, es símbolo de pureza de la mujer que acude virgen al matrimonio. No debe engañarnos el vientre abultado de Juana de Cenani. Es una imagen habitual en las pinturas de la época y que alude la mujer a su valoración universal como madre. Los tondos que rodean el espejo ilustran en un alarde miniaturista del pintor diversas escenas de la Pasión de Cristo. Sobre la cabecera de la cama aparece retratada Santa Margarita, patrona de los partos. El perrito es símbolo de fidelidad. Las zapatillas tienen el simbolismo de acudir a un ritual sagrado, razón por la que están descalzos. La fruta que aparece en la consola junto a la ventana es símbolo de inocencia frente al pecado. Los esposos están posando en un gesto de bendición.
Decoración en la arquitectura islámica, temas y significado. El arte musulmán está muy ligado a la religión. En la decoración artística cabe diferenciar 4 tipos de ornamentación: la geométrica, de la cería, la vegetal, de ataurique, arabesca, mezcla de la 1 y de la 2, caligrafía. También son característicos los mocárabes, prismas colocados en posición vertical que cuelgan del techo como si fueran estalactitas que embellecen numerosas cúpulas y bóvedas. Como elementos ornamentales también se utilizan los azulejos y baldosas de cerámica de múltiples formas y tamaños, decoradas y barnizadas. Son austeros en la decoración exterior, en contraposición a la rica y variada ornamentación interior, realizada a base de yeserías, cerámicas, mármoles, maderas, etc. En ocasiones se utilizan los efectos de luz para conseguir sensaciones de materialización arquitectónica. Los arcos eran de diferentes tipologías: de herradura, apuntado, lobulado, polilobulado, peraltado y festoneado, y con mocárabes. La geometría es muy importante en el Islam. A través de ella se representa la invisibilidad de Dios. Se trata de un arte más intelectual que emocional, de base matemática. En la vegetal, los motivos florales son frecuentes en el arte musulmán y presentan formas muy variadas, desde las más fieles a la naturaleza hasta rozar la abstracción. La caligráfica es dar forma a la palabra de Dios. La escritura árabe es el medio por el que se transmite el mensaje divino.